La primera cosa que debemos de hacer es leer la Biblia. En Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Espero que las lecciones de este sencillo curso bíblico hayan despertado en ti el deseo de conocer más profundamente la palabra de Dios. Esto no es más que el comienzo del camino. A medida que avanzas, irás descubriendo nuevas verdades bíblicas que te llenarán de gozo. Lo que sigue son algunas sugerencias que te ayudarán a desarrollar hábitos de estudio bíblico. Tristemente, la mayoría de los cristianos solamente se alimentan de lo que les hablan los pastores y los predicadores y no se toman un tiempo devocional en el cual leer la palabra de Dios por medio de la Biblia. Estar directamente en contacto con la palabra de Dios, que verdaderamente hubo muchas personas que incluso se entregaron su vida para que nosotros tuviéramos la posibilidad de leer este libro, porque hubo mucho tiempo en que estuvo prohibido leerlo. Dice que lee la Biblia diariamente. Te sugiero que antes de empezar a leer hagas una corta oración. Orar es platicar con Dios. Pídele a Dios que te dé entendimiento para comprender lo que lees y sabiduría para aplicarlo en tu vida. Una de las primeras cosas que yo aprendí cuando empecé en mi camino dentro de lo que es la vida cristiana es que la Biblia no es como cualquier otro libro. La Biblia no es un libro que se lee de pasta a pasta y después ya lo leímos, ya lo dejamos a un lado. La Biblia está escrito en 3 planos espirituales. El primero es lo que la Biblia dice al texto, que es la historia de una nación y de una iglesia. El segundo es los mandatos que Dios da a ese pueblo y a esa iglesia, el que tiene que entender no simple y sencillamente de una manera textual, sino que deben de ser algo que sea parte de nuestra vida. No es simplemente aplicarlo en nuestra vida, sino que se haga parte de nuestra vida. Y el tercer plano es aquel en el que Dios te habla directamente a tu corazón. Cuando tienes una necesidad, cuando tienes un problema, cuando tienes una duda, entonces tú entras a la Biblia y la Biblia te habla directamente de una manera preciosa por medio del Espíritu Santo y te hace saber qué es lo que Dios quiere decir, te consuela, te levanta, te reanima y te lleva a caminar siempre en sus caminos. La Biblia es el alimento del alma. Aquí debemos entender una cosa, que nosotros comemos ¿cuándo? Cada semana, cada mes, no, comemos diariamente. Entonces, nuestro alimento del alma también debe ser un alimento que sea diario, para que nosotros nos fortalezcamos en nuestra vida espiritual, tanto como lo hacemos en nuestra vida física. El cristiano que no lee la Biblia regularmente acaba por debilitarse y enfermarse espiritualmente. Así pues, debes leer la Biblia todos los días. Yo te recomiendo que lo hagas a primera hora de la mañana, después de levantarte. A esa hora tu mente estará fresca y la lectura se aprovechará más. Si no lo haces entonces, es probable que no lo hagas en el resto del día. Lo mejor es empezar con un buen desayuno. ¿No te parece? Amén. ¿Sí? Eso es una recomendación buena. Quizás a veces por las prisas nosotros no alcanzamos a hacerlo, entonces pues podemos hacerlo en la noche antes de dormirnos y así lo que nosotros leemos se queda en nuestra mente y durante el sueño nosotros lo vamos reforzando, se va grabando más en nuestra vida. Un consejo más: no corras, medita lo que lees. Deja que la Biblia te hable. No se puede leer la Biblia como una novela que después se olvida. No estamos ante un simple informe o narración histórica. Su mensaje nos invita a pensar en el sentido de la vida a la luz de la palabra de Dios. Aquí nos dice en el texto
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros vivimos lo que está escrito en la Biblia, nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, entonces Dios va a hacer que las cosas nos vayan mejor. Y nuestra alma va a estar siempre tranquila, siempre en esa paz de Dios. Aunque haya problemas exteriores, aunque haya problemas en nuestra vida, la paz de Dios va a estar con nosotros porque nosotros vamos a tener esa relación íntima con Dios por medio de su palabra. La Biblia es como una mina de oro inagotable. Cuando más profundizas en ella, más riqueza sacas. Hay miles de promesas en la Biblia que nosotros podemos tomar y hacerlas nuestras. Promesas de prosperidad, promesas de paz, promesas de gozo, promesas de reedificación, promesas de restauración, promesas que nos van a hacer y nos van a llenar nuestras vidas, nos van a encaminar siempre a estar más y más y más viviendo como Dios quiere. Entonces, esto es algo que tenemos que buscar en la Biblia. A veces pasamos por un texto y lo leemos y no encontramos nada que nos fortalezca, pero verdaderamente cuando nosotros tenemos esa necesidad, ese texto en este momento viene a nuestra mente, pero ¿cómo iba a venir a nuestra mente si no lo hubiéramos leído antes? Entonces tenemos que estar conscientes de que tal vez vamos a leer una parte de la Biblia que en ese momento no nos diga nada que nos ayude específicamente en el problema que estamos viviendo, pero cuando tengamos otro problema, entonces la Biblia va a hablar a nosotros. Ese texto que ya estaba en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces va a ser un gran tesoro, va a ser algo que nos va a levantar. ¿Cuántas veces hemos oído testimonios de personas que estando en la tribulación, estando en el problema más difícil, entonces aún sin tener en ese momento una Biblia en sus manos, aquello que leyeron hace tiempo viene a su mente, los fortalece, los restaura y los ayuda a salir del problema. Sigue un orden de lectura. Es aconsejable empezar a leer primero el Nuevo Testamento, los 4 evangelios por orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son el mejor punto de partida y la base para entender los otros libros. A medida que te metes en el relato bíblico, desearás saber más y verás afectada tu forma de pensar y de sentir. Sin darte cuenta llegarás al Apocalipsis y volverás a empezar. La palabra de Dios es como el pan tierno, nueva cada día. Es muy aconsejable que cuando las personas empiezan en lo que es la vida cristiana, empiecen por los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios están escritos precisamente para la iglesia de Dios. El Antiguo Testamento estaba escrito para la mentalidad del pueblo judío. No quiero decir con esto que no debemos leer el Antiguo Testamento, sino que cuando ya entendemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento va a ser más fácil de digerir para nosotros. Si empezáramos con el Antiguo Testamento sin tener la cultura de los judíos, se nos haría un poco más complicado entender toda la serie de mandamientos, de ordenanzas, de fiestas ceremoniales que el pueblo judío llevaba. Sin embargo, cuando nosotros entramos en lo que es el Nuevo Testamento, está hablando directamente a la iglesia, a este pueblo espiritual que Dios ha querido levantar por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento real de todo lo que se anuncia en el Antiguo Testamento. Así que después de leer el Nuevo Testamento varias veces, estarás preparado para empezar a leer el Antiguo Testamento. Dificultades de la lectura. Al leer te encontrarás con pasajes difíciles. No te asustes. A medida que progreses en la lectura y el estudio, textos que parecían oscuros y difíciles de entender se aclararán a la luz de la totalidad de la palabra de Dios. Esto es, la palabra de Dios, para empezar, fue escrita en un idioma diferente al nuestro. Fue escrita en una cultura diferente a la nuestra. Y finalmente fue escrita en un tiempo diferente al nuestro. Entonces vamos a encontrar partes escriturales
que nos va a ser difícil entenderlas a la primera, que vamos a encontrar, bueno, es que esto no lo entiendo, es que esta palabra es algo difícil, no puedo aplicar eso de momento a mi vida, porque estaba escrito en un tiempo diferente, porque estaba escrito en una cultura diferente. Pero la palabra de Dios es tan universal que poco a poco vas a ir entendiendo lo que ella dice y cómo se va a aplicar a tu vida personal. No solamente a esa nueva cultura diferente a la que había en aquellos tiempos, sino a tu vida personal, aquello que tú estás viviendo en este momento. Dios va a hablar por medio de su palabra, por medio de algún pasaje o por medio de la totalidad de la Biblia, para que tú puedas caminar conforme a lo que Él quiere y puedas crecer en su espíritu y alcanzar la meta que es la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. En la Biblia hay historias, parábolas, figuras literarias, símbolos, tipos, etcétera. Normalmente tan solo es necesario un poco de sentido común para comprender la mayor parte de los pasajes bíblicos, y aquellos que son un poco más difíciles suelen aclararse teniendo en cuenta el contexto y la forma en que están escritos. Muchas veces, un pasaje muy difícil de entender para muchos es aquella en la que Jesús le dice a la mujer sirofenicia que no es bueno dar de comer primero a los perrillos que a los hijos. Esto a algunas personas les parecerá insultante. Sin embargo, en la cultura judía, todo aquel que no pertenecía al pueblo de Dios era una persona no grata para Dios. Entonces, ellos tenían un celo tan grande por lo que era la nación de Israel, la nación escogida por Dios, que todos los demás eran considerados inferiores. Esto no quiere decir que sean inferiores, simple y sencillamente es que no era el tiempo que tenía Dios establecido para que la palabra de Dios llegara a todas las naciones. Dentro de la misma Biblia encontramos que había personas que se acercaban al pueblo de Israel siendo extranjeros. Incluso en la línea en la línea generacional de Jesús están Rabat, que era una ramera de Jericó, y está también Ruth, que era moabita, y fueron incorporadas a este pueblo por medio de aceptar la palabra de nuestro Señor. Dice, ten lápiz y papel. Cuando leas, procura tener a mano un lápiz para subrayar los versículos que te son de inspiración, para señalar las promesas y para marcar los pasajes sobre los cuales necesitas explicación. Hoy en día se utiliza más lo que son los resaltadores que los lápices, y marcamos aquellos textos que nos hacen sentir algo, que nos hacen entender algo, o que aplicamos en ese momento a nuestra vida y lo hacemos nuestros, porque son promesas de Dios. Entonces, es importante que nosotros tomemos estos textos y los subrayemos, y también aprenderlos de memoria para tenerlos siempre presentes cuando los necesitemos, porque muchas veces, y esto lo vamos a ver más adelante, nosotros queremos hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque aquello que hemos recibido es tan grande, es tan bueno, que nosotros queremos compartirlo. Y es importante que nosotros a veces no tenemos una Biblia a la mano y podamos tener los textos en la memoria para poder compartirlos con otras personas. Ahora, dice aquí, los textos los cuales necesitas que te expliquen. Nosotros sabemos que hay personas que han avanzado un poco más que nosotros en lo que es el estudio de la Biblia. Nuestros líderes, nuestros maestros, nuestros pastores. Entonces, cuando nosotros encontramos algo que nos es difícil de entender, pues no debemos de quedarnos tampoco con la duda. Entonces tenemos que ir con estas personas para pedirles que nos ayuden, que nos orienten a entender lo que Dios está queriendo decirnos en esos textos. Es aconsejable tener también un cuaderno para tomar notas. Al leer
Al leer te surgirán preguntas, impresiones, comentarios, escríbelos. No te preocupes del estilo, estas notas son para tu uso personal, para tu desarrollo devocional. Entonces nosotros también podemos tomar notas de todo lo que leemos, de cómo nos ayudó. Incluso hay personas que toman un texto, lo escriben y ponen su testimonio de cómo ese texto ha influido en sus vidas. Y esto les ayuda, como decía también, al compartir con otras personas. A saber que cuando surge un problema similar, esa palabra ya quedó reforzada en su vida, ya quedó guardada en su corazón. Entonces tomamos a veces este libro de notas para que nos ayude a recordar, que nos ayude a entender más, o incluso que nos ayude en algún momento a explicarle a otras personas lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Verdaderamente nosotros tenemos que entender una cosa: la Biblia es el manual de usuario de nuestras vidas. La Biblia es algo que nuestro Creador hizo para que nosotros entendiéramos el porqué de nuestras vidas. ¿Por qué nos suceden las cosas? Cuando usted tiene un auto y tiene una falla, va al manual del usuario para saber qué es lo que puede usted hacer para arreglarlo. Cuando no puede arreglarlo usted, entonces acude a las personas que lo fabricaron, en este caso a las personas que se lo vendieron. Así también nosotros, cuando tenemos un problema, muchas veces la solución está ahí en ese libro, la solución está en un texto, y nosotros tenemos que hacer lo necesario para que nuestra vida se encauce nuevamente al camino que Dios tiene para él. Pero cuando nosotros sabemos que ese problema supera nuestras fuerzas humanas, entonces la Biblia nos indica también cómo acercarnos a Dios, cómo pedirle a Dios según su voluntad, y Él es el que hará en nuestras vidas. Bueno, hermanos, la invitación es que leamos la Biblia todos los días, tal vez un solo capítulo, tal vez si usted puede más, pero que nunca deje de leer algo de la Biblia, que siempre en su corazón esté esa necesidad, esa hambre de alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a hacer una oración.